Bueno, gloria a mi Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a disponernos para escuchar la palabra, porque es la que transforma nuestra manera de vivir, la que transforma mi manera de pensar. Amén. Por medio de la palabra es que nuestras vidas son cambiadas en el nombre de Jesús. Así que por eso siempre disponemos nuestro corazón para recibir lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Y vamos a ir a Eclesiastés 1, del 9 al 11. Eclesiastés 1, del 9 al 11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice: esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Amén. Todo ya ha sido hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay nada nuevo. Hay personas que dicen que me inventé esto es nuevo, esto ya ha sido hecho tiempos atrás, que de pronto no fue el boom, de pronto, o que no resaltó, y que en este momento está resaltando no significa de que no había sido creado. Entonces nos damos cuenta que nosotros nos ponemos a mirar los dichos, las frases, las leyes de los hombres o de los filósofos, y para nosotros quedamos impactados por lo que están diciendo ellos, y creemos más en lo que ellos están diciendo que lo que está diciendo la misma palabra de Dios, ¿sí? Porque ellos sacan leyes, sacan nuevas cosas. Entonces ahorita en este momento está en moda lo que es el coach. Entonces eso es lo último, pero eso ya estaba en la palabra, ¿sí? Entonces vamos a buscar o a estudiar unas leyes, las leyes más relevantes que han existido, y las vamos a estudiar. Y algo que dijo Aristóteles a Alejandro Magno, dice que el pensamiento es una condición de la acción, y la acción determina el comportamiento, ¿sí? Y el comportamiento repetido nos lleva a tener hábitos, y los hábitos forman o estructuran el carácter, ¿sí? Y cuando tenemos un carácter formado, empezamos a ser semejantes a Cristo Jesús. Pero todo viene por medio de un pensamiento que está entrando a mi mente, de qué estoy siendo hecho, de qué me estoy alimentando constantemente. Porque por medio del pensamiento te lleva a actuar, a tener una acción, empiezas a tener comportamientos. Y esos comportamientos repetidos empiezan a hacer hábitos en tu vida. Y así, por medio de esos hábitos, es que empiezas a tener un carácter en tu vida. Entonces, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Cuál es mi carácter? ¿Realmente el carácter es el mismo carácter que Cristo quiere que yo tenga? Porque para tener el carácter de Cristo, yo debo ser a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Porque eso es lo que soy ahora, ¿cierto? Esa es mi nueva identidad, eso es lo que soy. Entonces, ¿de qué me estoy alimentando hoy en día? Entonces, vamos a ver la primera ley, y dice que la ley de Murphy. ¿Se han escuchado la ley de Murphy? Dice que la ley de Murphy es: si algo sale mal, saldrá mal, ¿sí?
Entonces, dice que cuando pensamos que te va, o cuando piensas que algo te va a salir mal, pues realmente eso es lo que vas a recibir finalmente. Porque lo estás pensando, lo estás meditando y estás creyendo que eso va a ser así, ¿cierto? Entonces, esa ley de Murphy nos lleva ¿a qué? A creerle. Y por eso es cuando nos llegan las finanzas o el sueldo cada mes, decimos no nos va a alcanzar. Y efectivamente no les alcanza, porque es lo que estás pensando y lo que estás meditando. En nuestros matrimonios decimos, mi pareja no va a cambiar, mis hijos no van a cambiar, y efectivamente no vemos cambio en ellos, porque es la ley de Murphy. Y es lo que el mundo nos está ofreciendo y es lo que estamos creyendo. Estamos creyendo más a lo que nos está diciendo el mundo que lo que está diciendo la palabra, que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que no somos buenos para algo. Y realmente cuando vamos a ir a hacer las cosas, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a hacer mejor porque eso es lo que estamos creyendo que lo somos. Pero el Señor nos dice otra cosa y por medio de estas leyes vamos a estar trabajando o estudiando los 12 espías. ¿Listo? Entonces vamos a ir a números 13 y 14. Entonces vamos a ver que estos 12 espías fueron escogidos por Moisés y los mandó ¿para qué? Para que fueran y miraran la tierra prometida, ¿cierto? Entonces Números capítulo 13, versículo 31 y capítulo 14, 1. ¿Listo? Entonces ahí seguimos. Entonces, Números 13, ¿qué pasó? 13, 31. Entonces fueron los espías y bajaron 12 espías. 10 de los 12 espías están trayendo la ley de Murphy. Y dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anek, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecemos a ellos. Entonces, ¿qué están diciendo esos 2 espías? No podemos ir a conquistar la tierra prometida porque nosotros somos como langostas en medio de esos gigantes. No podemos llegar a conquistar lo que el Señor nos ha prometido porque no somos dignos, no somos gente preparada para la batalla. Estos gigantes están ahí preparados. Y entonces están cumpliendo lo que está diciendo el mundo, la ley de Murphy, ¿cierto? Están creyendo que no lo pueden hacer. Y se unen 10 personas y dicen lo mismo, que ellos son más grandes, que son tierra que no podemos ir a conquistar. Y fuera de eso, lo que estamos pensando, lo estamos transmitiendo a nosotros y estamos contagiando a las otras personas de la ley de Murphy. Porque ellos también empiezan a hablar igual, que no somos capaces, que nos llega la quincena y no alcanza, y por eso es que vivimos en escasez, porque es lo que estoy confesando y lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces dice el capítulo 14, versículo 1, y sigue ahí, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. En este desierto ojalá muriéramos. Y porque
¿no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, ¿qué pasó? Que estos 10 espías contagiaron toda la congregación, todo el pueblo empezaron a pensar lo mismo que ellos estaban pensando. Entonces, ¿de qué te estás rodeando? ¿De qué te estás alimentando espiritualmente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu vida? ¿De qué te estás alimentando? Porque acá vemos que los 10 espías están trayendo la ley de Murphy y la están contagiando, ¿cierto? Pero vemos que en el mundo espiritual hay 2 hombres que se levantaron en contra de lo que estos 10 hombres estaban diciendo, que es Josué y Caleb, ¿cierto? Entonces dice que ellos se levantaron y no aceptaron lo que estaban diciendo ellos, porque ellos creen en ¿qué? En la palabra de Dios. Entonces, acá es lo que dice Josué. Y vamos a leer ahí mismo en el capítulo 14, versículo 6, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron las ropas, ¿cierto? Y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Dijeron todo lo contrario a lo que estaban diciendo los otros, ¿cierto? Esta tierra es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará en una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelaron contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Poderoso lo que está diciendo Josué, ¿cierto? Porque está trayendo todo lo contrario de lo que estaban diciendo los 10 espías. Dice, ellos son un pueblo indefenso y el Señor es el que nos da la victoria. Es el Señor el que nos da la victoria. Cuando nosotros estamos viendo todo en contra en lo natural, nosotros creemos en lo sobrenatural. Por eso es tan importante tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando nosotros nos aferramos a la palabra, no estamos confiando en nuestras fuerzas, sino estamos confiando en las fuerzas del Señor. Porque Él es el que me da la victoria. Entonces Josué se levanta y toda la ley de Murphy, entonces está siendo contraria a lo que está diciendo la ley. No creemos en la ley natural, sino en la ley espiritual, lo que está diciendo Dios. Pero a veces creemos más en estas leyes que en la misma ley de Dios, porque no vamos en nuestras fuerzas, vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si podemos, y así se levanten los gigantes, que se levanten, hombres preparados, hombres sabios, pero contra Dios nadie podrá, porque Él es el que pelea por nosotros. Y Él es el que ha prometido darnos la tierra prometida. Entren a la tierra de Canaán, ¿cierto? Que es donde la tierra que fluye leche y miel. Pero solamente tú puedes entrar a esa tierra cuando de verdad haces el paso de fe, creyendo que el Señor es el que te da la tierra prometida. Pero el Señor te promete algo. ¿Cuántos tenemos promesas? ¿Cierto? Tenemos promesas. Pero el diablo llega y empieza a mostrarte otras cosas. Tú no vas a poder. Tú no eres el indicado para hacer eso. Y empezamos a creer lo que el diablo está diciendo, que por eso a veces no entramos a recibir lo que el Señor ha dispuesto que recibamos. Entonces es tiempo de que podamos disfrutar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén.
dice que acá seguimos el versículo 10 y 11. Vea lo que hace la gente. Dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Entonces la gente no aceptaba lo que estaba diciendo Josué, que estaba diciendo palabras vivas, palabras poderosas, ¿cierto? Estaba diciendo que iban a conquistar. Estaban diciendo, Josué estaba hablando en lo sobrenatural, en fe, porque viéndolo en lo natural ellos decían, no somos capaces de hacerlo. Entonces tenían tanto miedo de creerle a las promesas de Dios, que estaban creyendo más en lo natural, que dijeron, no, apedreemos a estos manes para que no convenzan al pueblo, porque donde vayamos a guerra vamos a perder. Estaban creyendo más en lo natural, estaban creyendo más en sus fuerzas que lo que estaba diciendo Dios que iba a hacer en ellos. Y dice que la misma presencia de Dios descendió y guardó a estos dos hombres. Y el versículo 11, oigan lo que dice el Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. ¿Qué pasa con este pueblo que aún no creen? Viendo tantas maravillas que Dios hace en nosotros día tras día, porque el Señor cada día trae su misericordia, cada día hay un milagro para nosotros, y aún nosotros muchas veces no creemos en lo que Dios dice que va a hacer con nosotros. Dios dice que nosotros vamos a ser de bendición para otros, que vamos a ser restaurados, que el Señor va a restaurar nuestro hogar, nuestros hijos, que vamos a ser bendecidos en nuestras finanzas, que vamos a tener mejores empleos, que vamos a ser empresarios. Pero todo eso como que empieza a menguar y a menguar. Y vemos que para Dios no hay nada imposible, pero cuando vamos a ir a accionar nuestros pensamientos, nuestras ideas, ¿cierto?, que llevamos a la acción, nuestro comportamiento cambia porque se llena de temor y no podemos avanzar y dar pasos de fe. Entonces nos damos cuenta que todo lo que ha sido creado ha sido por Dios o por Cristo Jesús, ¿cierto? Dice, todo es de Él, por Él y para Él. Todo es para mi Jesús. Todo lo que nosotros hacemos es para que la gloria de Jesús sea exaltada por medio de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué tenemos temor de avanzar? ¿Por qué tenemos temor de creer a las promesas de Dios y ponernos en acción? Porque dices, tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a predicar, enseñar, pero no damos el paso de hacerlo. Vamos a abrir una casa de oración y empezamos, ¿y será que sí? No, después, el otro año que me prepare más. Y llega el otro año y dice, el otro año, porque todavía no me siento preparado, porque tú nunca te vas a sentir preparado. Pero el Señor está diciendo, es tiempo, es ahora. Tenemos que entrar a esa tierra prometida y vencer esos gigantes que se están levantando, porque esos gigantes nos llenan de temor. Y los gigantes, cuando estaba en guerra el pueblo de Israel contra los filisteos, dice que estaba Goliat y todo el pueblo de Israel estaba atemorizado de Goliat, porque era un gigante experto en batalla. Y entonces así se comportaba el pueblo de Israel, hasta que se levanta un hombre y dice, yo no voy en mis fuerzas, sino que vengo es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y va empoderado con la palabra de Dios y vence a ese gigante. Y nosotros debemos vencer esos gigantes que se están levantando en nuestras vidas, porque estamos creyendo más en los gigantes que hay en nuestra mente que en la misma palabra de Dios. Y necesitamos salir de nuestra zona de confort y ir a batallar.
porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos un pueblo victorioso. Y dice la segunda ley, la ley de Kidlin, que la K, la I, la D, la L, la I, la N. ¿Ley de qué, perdón? ¿K? ¿De kilo? Sí, la I, la D, la L, la I y la N. Kidlin. ¿Sí? Entonces dice que esta ley dice, si puedes escribir el problema con claridad, ya vas a la mitad del camino para la solución. Si tú puedes escribir el problema, ya vas en la mitad del camino de la solución. ¿Sí? Y aquí en esta ley vamos a ver 5 punticos muy rápidamente y vamos a seguir aquí con los 10 espías. Dice que debes definir el problema. Primero, definir el problema. ¿Cuál es el problema que hay en nuestras vidas? Debo definirlo. ¿Y qué es definirlo? Escribir el problema de manera clara y concisa. Es el primer paso que debe ser específico y concreto. ¿Sí? Entonces debo escribir cuál es mi problema específicamente. Y vamos a leer aquí en Números 13, versículo 20, 18 al 20. Dice, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces dice que ellos salieron del pueblo de Egipto, ¿cierto? Fueron liberados, empezaron a caminar hasta que llegan a la tierra prometida, a Canaán. Y dice que necesitan ir y verificar cómo es la tierra. Necesitan saber cuál es el problema antes de ir a habitar. Entonces necesitamos saber si el pueblo es grande o es pequeño. Si las murallas, si hay murallas o si son casitas lo que hay. ¿Cómo está la situación? Debo definir mi problema. Y creo que Moisés fue muy sabio al mandar a los 2 espías para ir y mirar cómo es la tierra, en qué se van a enfrentar. Y nosotros debemos hacer las cosas iguales. ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué está pasando en mi hogar, en mi trabajo, con mis hijos? ¿Cuál es mi problema en específico? Y debo ponerlo y plantear mi problema de la manera que sea clara y concisa, sencilla de entenderlo, para poder buscar los siguientes pasos que vienen, ¿cierto? Entonces dice después analizar el problema. Ya después de que yo detecto mi problema, sé cuál es el problema, hay gigantes, ¿cierto? Son muchos. Y necesito mirar cómo poder batallar contra eso. Entonces el segundo punto es analizar el problema. Analiza el problema. ¿Cómo yo puedo empezar a mirar las soluciones del problema? Entonces dice que si el problema es demasiado grande, entonces debe descomponer el problema en partes pequeñas y sencillas. Facilita la comprensión y facilita la forma de actuar, ¿cierto? Entonces, si mi problema es grande, pues yo voy a empezar a hacer cosas pequeñas para poder vencer mi problema, ¿sí? Entonces, si mi problema es que me gusta consumir o estar de fiesta, pues debo empezar con pequeñas cosas y analizar qué me lleva a eso. A mis amigos, pues empiezo a alejarme de mis amigos. Buscar estrategias para tener mi mente ocupada. Tengo problemas con mi esposa y es que ella siempre pelea y pelea, pues empiece a cambiar, empiece a hablarle bonito,
empiece a bendecirla, a orar por ella. Empiece a ver las cosas distintas, analice cuál es el problema, por qué ella se pone furiosa, por qué pelea, y empiece a cambiar. Es que ella pelea y pues la culpa es de ella, entonces yo no le pido disculpas ni perdón, entonces hay orgullo en mi corazón. Pues si tú detectas que hay orgullo, pues empieza a trabajar por el orgullo y ve y pide perdón. Entonces, aquí dice el versículo 25 al 30, entonces dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Duraron 40 días reconociendo la tierra. O sea, eso no es de la noche a la mañana, por eso hay procesos. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información. Y ellos a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, ya vieron cuál era el problema. Otros llegaron a definir el problema. Vienen a contar cuál es el problema, y cuando están contando el problema entran a analizar cuál es el problema, qué vamos a hacer y cómo lo van a hacer. Dice el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. O sea, Caleb desde el principio sabía quién era en Cristo Jesús, y lo vamos a ver más adelante. Caleb, hombre apasionado por Dios, creyendo en sus promesas. Entonces dice que cuando estaban trayendo la información dijeron, bueno, están todos los feos ahí, ¿cierto? Los fereceos, los cananeos, los jebuseos, todos estaban ahí y todos estaban distribuidos en la tierra de Canaán. Entonces ahí empiezan a analizar el problema. ¿Cómo vamos a entrar a conquistarlo? No podemos entrar por una sola parte porque todos están distribuidos por todo el pueblo, ¿cierto? Entonces es lo que estábamos diciendo, debemos analizar nuestro problema y empezar a mirar cómo buscar soluciones, ¿sí? La solución no es inmediata, pero si es tan grande mi problema, empieza a buscar soluciones pequeñas. Pero tomemos la misma actitud de Caleb, vamos, porque nosotros somos más poderosos que ellos. Nosotros somos más poderosos que los gigantes que hay en nuestras vidas. Somos más poderosos que nuestros problemas, porque no es por ti, es por Dios que te da la victoria. Jesús es el que pelea por ti. Así que cada día que nosotros estamos creyendo al Señor, tú estás menguando y Cristo está creciendo en ti. Por eso es que empezamos a ser llenos de sabiduría, llenos de entendimiento para enfrentar cada situación en la que nos estamos enfrentando. Porque cada día se van a levantar gigantes en nuestras vidas. Amén. Tú vences ese problema o esa situación, vences el primer gigante y todo empieza a caminar como en esa paz, esa tranquilidad, pero vuelve y se levanta otro gigante y tienes que volverlo a vencer, y después vuelve y se levanta otro gigante. Cuando no son los hijos es el esposo, cuando no es el esposo son las finanzas, cuando no son las finanzas es en el trabajo, cuando no es en mí mismo, empiezan a haber problemas de ansiedad, de angustia, pero siempre vamos a estar peleando con gigantes, porque el diablo nunca se va a quedar quieto, porque el diablo sabe quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hombres y mujeres empoderados en Dios, por eso él quiere romper
o quitar cabezas. Quiere quitar cabezas, pero no puede. Dice el tercer punto, o el punto 2.3, generar soluciones. Necesitamos empezar a generar soluciones en nuestras vidas, ¿sí? Ya tenemos nuestro problema identificado, ya lo he analizado. Para poder empezar a buscar la solución, entonces empiezo a generar soluciones. Y acá en Josué 2, qué pena, en Josué 2, vale, aquí. Josué 2.1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rabat y posaron allí. Entonces vemos que acá, cuando fueron los 2 espías, estaban con Moisés. Tiempo después que muere Moisés, empieza a liderar Josué, y Josué vuelve a enviar a los 2 espías, generando soluciones. Entonces dice, la etapa de generar solución requiere creatividad y mentalidad abierta, ¿sí? Entonces, debemos generar soluciones. Josué dijo: listo, voy a volver a enviar 2 espías. ¿Por qué mandó 2 espías y no mandó 10 o 12? Porque sabe que 10 trajeron, él ya había pasado ese proceso. 2 espías, porque ahí estaba Josué entre los 12. Y 10 trajeron malas noticias y solo 2 trajeron buenas noticias. Por eso mandó 2 espías, los 2 hombres que trajeron buenas noticias. Entonces envía a esos 2 hombres para volver a chequear la tierra, porque ya había pasado tiempo. Eso no fue de una vez que bajaron y fueron, sino que fue un proceso. Entonces, después de cierto tiempo, vuelve y empieza a buscar estrategias, generar soluciones. ¿Cómo vamos a ir a conquistar la tierra? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver el cuarto punto y dice: evalúa soluciones. Ya genero mis soluciones. Ahora evalúa cuál es la mejor solución para poder hacerlo. Y al momento de evaluar las soluciones, dice: esta etapa implica seleccionar la mejor solución para cada parte del problema, considerando la habilidad, eficacia, eficiencia, riesgo o impacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar la mejor solución, mirando nuestras habilidades, nuestra eficacia, el impacto que va a generar en lo que voy a hacer. ¿Sí? Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas. Y por eso es que yo a veces me esfuerzo tanto para buscar una solución en mi matrimonio, pero la otra persona no ve todo lo que yo estoy haciendo. Entonces ¿lo estás haciendo correctamente? Evalúa la solución, si lo estás haciendo correctamente, o si debes cambiar tu estrategia, o si debes cambiar tu solución. ¿Sí? Y dice Josué 14, ahí mismo Josué 14, del 7 al 10, todavía estamos, y ahí en Josué 14, o sea que pasó Números, Deuteronomios, Josué, todo eso tuvieron que pasar, imagínense. Josué 14, número 7, dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo, mentiras, ese es el otro punto, qué pena, es Josué 2.9, me pasé ahí, Josué 2.9. Entonces dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes. Eso, cuando entraron los 2 espías, para que entendamos ahí, cuando entraron los 2 espías ya estaban en la casa de Raab,
Y entonces esto es lo que está diciendo Rahab, que pertenecía a Canaán. Dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive atemorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le da valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo la mujer cananea? ¿Cierto? Que todo el pueblo está atemorizado de ellos, tienen miedo de ellos, y el pueblo de Israel también tenía miedo de ellos, porque el pueblo de Israel no sabían con quién estaba yendo. El pueblo de Dios va con Dios. Por eso dice que ellos se maravillaron de todas las cosas que Dios hacía por el pueblo de Israel. Abrió el Mar Rojo, les dio la sabiduría para derrotar a los dos reyes amorreos. Y todas esas maravillas fueron escuchadas por los cananeos, por todos los feos que estaban ahí en Canaán, ¿cierto? Entonces dice que ellos estaban atemorizados del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Estaban llorando, tenía miedo, estaba inseguro. Y a veces nos pasa eso con nosotros. Tenemos la solución, que es Cristo Jesús. Evaluamos soluciones y tratamos de buscar soluciones a nuestras fuerzas, y en tus fuerzas no es en las fuerzas de Dios, en la sabiduría de nuestro Rey. Y dice que el Señor es el que nos da la victoria. Ya evaluando todo esto, nos damos cuenta que los demonios tienen miedo de nosotros, porque no es por mí, sino porque el que está conmigo, que es Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? El Espíritu Santo está dentro de mi vida y está sobre mi vida. Por eso todos los demonios, todos los gigantes tienen que huir, porque yo soy hijo de Dios. O sea que, ¿quién eres tú en la presencia de Dios? ¿Cómo te estás viendo tú mismo delante de Dios? Porque si todavía tenemos temor, es porque todavía no sabes cuál es tu identidad en Cristo Jesús. Tu identidad es que el Señor ya te dio toda la autoridad, ya te ha justificado, te ha santificado. O sea que el diablo no puede acusarte, porque el Dios ya te ha perdonado por todos tus errores y todos tus pecados. Ahora es tiempo de evaluar la solución y empezar a dar el paso para ir y conquistar, que es el último punto del punto 2, implementar soluciones. Implementa ya la solución o ejecuta la solución. El paso final es llevar a cabo las soluciones elegidas y momentáneas y monitorear sus resultados. Esto es importante, ¿cierto? Llevar a cabo las soluciones elegidas. Ya solucionamos nuestra solución a mi problema. Ahora monitoree esas soluciones para ver los resultados, ¿cierto? Y ahora sí, quiero que vayamos a Josué 14. Josué 14. Y ya para terminar, y después continuamos con el tema, porque son cinco leyes. Entonces, Josué capítulo 14, versículo 7, acá está hablando Caleb, ahora está hablando Caleb. Entonces dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Dio un informe objetivo. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron
asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Aleluya, ¿cierto? Siguió al Señor con todo su corazón y dice, así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán por donde recién caminase será tu porción de la tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Amén. Acá en la Reina Valera yo resalté 2 versículos, que es el 7, y dice a lo último, punto B, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. El versículo 8, terminando también dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y más abajo el versículo 9 vuelve y lo repite, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. O sea que Caleb siguió a Dios fielmente, sin importar las circunstancias que estaba viendo en lo natural, el que creyó a Dios. Y dice que él tenía 40 años cuando fue como espía. Y dice que a los 85 años va y conquista la tierra prometida. Dice, esta porción me pertenece, acá en el versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. O sea, las promesas de Dios se cumplen, ¿cierto? En el tiempo del Kairos, o sea, en el tiempo de Dios. Y todo lo hicieron bajo la voluntad de Dios, bajo la instrucción de Dios. Y Josué empezó a liderar al pueblo de Israel, y dice que Dios le dio la autoridad como la tenía Moisés a Josué, y empezó a liderar, y empezaron a batallar y a conquistar cada parte de la tierra de Canaán, y que cogieron o conquistaron toda la tierra porque creyeron a Dios. Así que, ¿en qué estás creyendo? ¿En las leyes naturales que estamos viendo hoy? ¿O realmente estoy creyendo en la palabra poderosa de Dios? Porque la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos. La palabra no cambia. Por eso dice que ¿de qué te estás alimentando? Si te alimentas de las cosas naturales, pues eso es lo que vas a estar caminando, lleno de temor, de inseguridad. Pero si estás creyendo en la palabra, por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo es renovado mi entendimiento? Por medio de la palabra. ¿Cómo creces en fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. De otra forma no vas a crecer. Dios es muy claro en la palabra. Por eso es que debo alimentarme de la palabra constantemente. Porque a veces leemos, y por eso la gente muchas veces o muchos están confundidos, porque están leyendo la filosofía de lo que están diciendo los filósofos, de lo que están diciendo Mahoma, lo que está diciendo Goku, lo que está diciendo Maradona, porque ahora hay iglesia para ellos, y están adorando a esas personas y están creyendo en eso, y no creen en la palabra, que es viva y eficaz, que la palabra es la verdad, que es Cristo Jesús, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Cristo Jesús es la verdad. ¿Porque estoy buscando en otros lugares donde no es? Debemos tener cuidado, porque ahora no la pasamos viendo redes sociales, y estamos viendo tantas cosas y publican muchas cosas, que debemos tener cuidado qué vemos y en qué creemos, porque no es malo que tú lo veas. Dice Tesalonicense, recibid lo bueno y desechad lo malo. Así que es importante tener la sabiduría, ¿esto proviene de Dios o no proviene de Dios? Pero hoy sí quiero decirte que tú eres más que vencedor.
que debes guardar tus pensamientos porque tus pensamientos desatan todo lo que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, volvemos a decir lo que dice Aristóteles a Alejandro Magno. El pensamiento condiciona la acción, ¿cierto? Entonces, el pensamiento condiciona la acción y la acción determina el comportamiento. Y la acción determina el comportamiento y el comportamiento repetido crea hábitos y los hábitos estructura el carácter. Y aquí yo le añadí. Y el carácter es lo que te lleva a ser un imitador de Cristo Jesús. Porque ya está formado el carácter. Hoy en el pensamiento condiciona la acción. Y la acción determina el comportamiento. ¿Listo? Y el comportamiento repetido crea hábitos. Y el comportamiento repetido crea hábitos. Y los hábitos estructuran el carácter, que es lo que nosotros nos esforzamos a formar nuestro carácter. Estructura el carácter. El comportamiento repetido. ¿Sí? Repetido crea hábitos y los hábitos estructura el carácter. Y ahí, ya para terminar, el carácter es lo que te lleva a imitar a Jesús, porque necesitamos formar nuestro carácter para ser imitadores de Jesús. Amén. Entonces, ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que nada es nuevo en este mundo, Señor. Ya todo ha sido creado por ti, Jesús. Y todo ha sido creado para ti. Así, Señor, que debemos seguir estudiando la palabra, Señor, fortaleciéndonos en ella, porque necesitamos, Señor, estructurarnos, Señor. Formar nuestro carácter para ser más como tú, Jesús. Sabemos, Señor, que como seres humanos necesitamos más y más de ti, Señor. Necesitamos, Señor, empezar a buscar soluciones, Señor, a todos nuestros problemas, a todos nuestros gigantes. Porque a veces hablamos más de las cosas negativas que nos ocurren a nosotros, Señor, de las cosas buenas que ocurren por medio de ti, Señor. Porque somos bendecidos, porque tenemos la oportunidad de levantarnos un nuevo día, Señor, y ver tu hermosura, Jesús, por medio de la creación. Hoy nos levantamos y vemos un día hermoso, Jesús, llenos de salud, llenos de vida, junto a nuestros seres queridos, junto a nuestra familia, Jesús. Gracias porque aún estamos ahí, Señor, disfrutando de todo lo que tú nos das, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel gigante que está, Señor, en mi vida, hoy en el nombre de Jesús, atamos a ese hombre fuerte, Señor. Lo encadenamos y lo echamos fuera de nuestras vidas, porque no aceptamos, Señor, nada, Señor, ningún temor, ninguna inseguridad en mi vida. Todo pensamiento negativo, Señor, hacia nosotros mismos, Señor, no lo aceptamos y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Porque creemos, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y así como Josué y Caleb, Señor, se levantaron, Señor, para animar al pueblo, decir que sí podemos, porque vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos a conquistar, a ser más que vencedores. Y vamos a ver, Señor, los resultados que hay en nuestras vidas. Porque vamos a ver nuestro hogar restaurado. Vamos a ver a nuestros hijos, Señor, hombres y mujeres llenos del temor de Jehová, deseando, Señor, servirle con toda su vida, enderezando el camino de nuestros hijos,
porque sí podemos ir y pelear y vencer esos gigantes que están en contra de nuestras vidas. Oh, aleluya, Señor. Empezamos, Señor, a estructurar nuestro camino, Señor, a definir, Señor, nuestra situación, a empezar, Señor, a analizar, Señor, cuáles son los problemas y ponerlos delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, dándonos las soluciones, Señor, las estrategias que debemos empezar a hacer y a ejecutar, porque sabemos, Señor, que como hijos tuyos, Señor, tú eres, Señor, el que nos das la victoria en el nombre de Jesús. Eres tú, Jesús. Aleluya, Papá Santo. Te amamos y te bendecimos, Jesús, por todo lo que haces en nuestras vidas. Así que dile gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, porque sí podemos en el nombre de Jesús. Sí podemos cambiar, sí podemos, Señor, ser restaurados, sí podemos, Señor, empezar de nuevo. Todo lo haces nuevo en Cristo Jesús. Señor, yo sé que sí podemos en el nombre de Jesús. Así que mis ojos vean las cosas naturales, todo diferente. Yo seguiré creyendo en tu palabra, porque tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, dice tu palabra que el que cree todo le es posible. Sabemos que todo dominio, Señor, en la tierra y en los cielos están bajo tu autoridad. Todos se tienen que someter a ti, Señor Jesús. Por eso creemos que todos tienen, Señor, que someterse delante de tu presencia. Y tú sigues teniendo el mismo poder de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, amado Jesús. Por eso seguimos creyendo en el Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios, Señor. Y por eso, Señor, sabemos que hay poder en mis problemas, en mi solución, en mi situación, porque hay solución por medio de tu poder, Jesús. Hay solución por medio de tu poder en el nombre de Jesús, Señor, dándote gracias a ti. Amén y amén.